Bueno, y rápidamente ya nos vamos a meter en la primera de las entrevistas porque tiene temas de agenda de cumplir, así que no nos queremos demorar mucho. Estamos con el ministro de Defensa, Javier García. Muchos temas arriba de la mesa, pero uno es excluyente y es el tema de la llegada de la vacuna. Ministro, buen día. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día, Danilo. El tiempo que tú dispongas, aquí estaremos. Muy bien. Lo primero, el presidente confirma efectivamente la llegada. Es el primer día donde se da una fecha con la llegada de las vacunas y también cantidad de dosis. Eso está antecedido por un consejo de ministros donde estuvieron charlando, donde se trascendió de un festejo muy especial que se dio. ¿Cómo fue eso? Yo no soy muy de los festejos en este tipo de instancias porque me parece que estamos en un año muy difícil. Recién hablamos fuera de micrófono para cumplir un año de, un año de gobierno de todo muy esto. Difícil, inesperado, por las circunstancias que vivimos en esta magnitud, y por lo tanto es tiempo de trabajo y para mí no de festejo. Dicho esto, fue un consejo de ministros por esta misma circunstancia. Estamos a menos de una semana, ¿no? Sí. Del 1 de marzo. Yo creo que tiene, desde el punto de vista político, no es estrictamente lo que me preguntaste, pero me animo a transcurrir por allí. Desde el punto de vista político hay un dato para mí muy importante y es la consolidación de la coalición de gobierno. No es un dato menor en virtud de que la campaña electoral, primero, es una experiencia nueva, 5 partidos unidos en un gobierno, 5 partidos que no tenían una experiencia de coalición previa. Se decían muchas cosas en la campaña electoral y creo que después de un año logramos tener el trabajo de un gobierno donde 5 partidos, con sus perfiles, con sus matices, tenemos historias diferentes. Algunas historias son, como la nuestra, casi bicentenaria, y otras son muy jóvenes. Bueno, con historias diferentes y perfiles diferentes, respaldar y coincidir en torno a un programa de gobierno. Se me fue para lo político, pero ya que está ahí le voy a preguntar, pero Sanguinetti no se cansa de escribir en el Correo de los Viernes que este no es un gobierno del Partido Nacional, sino de coalición, remarcando esa necesidad o tirando las orejas a veces. Y yo firmo eso que dice el presidente Sanguinetti, lo firmo, porque es así, es estrictamente así. Es un gobierno de coalición con 5 partidos que, como te decía, tenemos perfiles diferentes. A ver, es un gobierno que tiene una voz, la del gobierno, que se articula en el Consejo de Ministros que lidera el presidente de la República, pero después cada partido tiene su voz. Y valen las dos cosas, que cada partido tenga su voz y que a su vez esos 5 partidos tengan una sola voz en el gobierno cuando llegan a la síntesis. Y eso me parece de una riqueza muy importante. Y lo segundo, y acá me vinculo sin más al año tan particular, el hecho de haber transcurrido con un liderazgo del presidente de la República que marcó un sello en una realidad mundial que no se vivía hace más de 100 años, porque la última pandemia fue de finales de allá de la Primera Guerra Mundial, de 1918, que lideró la pandemia desde uno de los ángulos que menos se usó en el mundo, pero fue uno de los ángulos que mejor permitió recorrer el camino. Yo no hablo de éxitos, no se puede hablar de éxitos cuando vivimos lo que vivimos, que fue el camino de la libertad. El libro, el manual, el recurso que utilizó la mayoría del mundo fue el del confinamiento y la cuarentena. Y el presidente Lacalle Pou y el gobierno del Uruguay utilizamos el camino de la libertad. No era fácil hacerlo porque el reclamo era el confinamiento, la cuarentena, la restricción, muchas veces hasta la militarización de la sociedad, porque para sostener estas cosas hay que tener regímenes muy duros para limitar estas libertades. Sin embargo, nosotros trabajamos con esta pauta que nos hace llegar a este momento que estamos llegando en estos días, en estas horas, con un panorama que nos hace ver, como cuando uno va en un túnel que va acercándose a la punta y cada vez la luz tiene más intensidad, bueno, cada vez la luz al final del túnel tiene cada vez más intensidad. Ya voy a ir a todo el tema de vacunas y qué rol va a tener el Ministerio de Defensa en ese caso. Pero hablando de vacunas, se anunció la llegada de las vacunas, un cronograma de llegadas que va a representar unos 2 millones de dosis para el cierre de marzo. Pero mucha gente, si bien es una buena noticia, ha dicho llegan tarde las vacunas. ¿Usted qué le responde a esa gente? Primero, reconozco la ansiedad legítima que todos tenemos. Nadie pide una vacuna porque le encanta vacunarse. Necesita vacunarse, que es diferente. Necesitamos vacunar. Entonces, el reclamo, yo lo comprendo. Yo también tengo ansiedades. En lo que significa mi responsabilidad de formar un hogar, de tener un hogar, así como padre de familia, etcétera, y aparte como ciudadano y también como gobernante.
¿no? En ese orden. Pero si uno mira la realidad objetiva, hoy hay un artículo en el diario El Observador que yo se lo recomiendo, porque hace una escala matemática muy interesante. Si uno mira la realidad del mundo y vamos del barrio, de nuestro barrio más cercano, dice, a ver, nosotros no sé si seremos uno de los últimos, pero miremos quiénes tienen las vacunas y cuánto han vacunado. Entonces, países que empezaron, por ejemplo, números redondos, están en El Observador de hoy. Brasil, que comenzó hace unos cuantos días, ¿cuántos, en términos de traslado, regla de 3, cuánto significa lo que vacunó en Brasil? ¿Cuánto significaría si hubiera vacunado en Uruguay y Brasil? 110.000 personas. 3 días de vacunación en Uruguay, porque los números que dijo el presidente eran a 30.000 por día. Argentina, que todos sabemos que empezó allá por principio de enero, creo por allí, todos vimos aquello tan particular. Bueno, trasladó en términos uruguayos 54.000 personas vacunadas. Quiere decir que 2 días del régimen de vacunas que vamos a tener aquí. Costa Rica, 50.000 ciudadanos vacunados. Es decir, haber empezado tanto antes no significó haber avanzado en la vacunación. Lo que importa, me sale aquella frase del maestro Tabaré, ¿no? Es cómo se recorre el camino. Y nosotros optamos por recorrer un camino que no miraba un reclamo que exigía tener, aunque fuera un puñadito de vacunas, y después no se pudiera vacunar nadie más. Y en otros lugares, los brazos que se acercaban eran los brazos cercanos al poder. Porque a su vez es tener vacunas y tenerlas con equidad, y no para los poderosos. Entonces, o tentarse con llegar a decir, bueno, las que haya, aunque después no pueda sostener el régimen de vacunación. O decirnos, mire, cuando nosotros anunciemos un plan de vacunación va a ser serio y va a ser sostenible, porque lo que no puede pasar es empezar a vacunar hoy y dejar de vacunar pasado mañana. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Defensa? ¿Cómo va a trabajar? En la logística, que supongo será determinante por vía aérea y terrestre, ¿cómo va a trabajar justamente para la distribución de vacunas? Estamos trabajando... Porque no es un día. No. O sea, va a tener que ser sostenido en el tiempo. Exactamente eso mismo. Y aparte no es una vacuna. Claro, está bien. Son varias plataformas de vacunas. Claro, con características distintas. Con características diferentes, marcas diferentes. ¿Cómo van a trabajar? Fábricas diferentes. Nos vamos a trabajar básicamente en principio vinculada a la que tiene una cadena más exigente, que es la de Pfizer. O sea que Defensa va a trabajar con la de Pfizer. En principio sí, nosotros en esto somos auxiliares de lo que nos pida el SINAE y el Ministerio de Salud Pública, que tiene un equipo de logística de primerísimo nivel, que están ahí en la terminal de cargas trabajando y ajustando todos los días, liderados ahí por el equipo de logística, por Raúl Bianchi y todo su equipo, Rico. Entonces, de acuerdo a la vacuna, si nos piden otras, el otro día Bianchi decía, no descartamos que recurramos a la logística que tiene el Ministerio de Defensa y las fuerzas para hacerlo. Pero vamos a trabajar en la distribución, esto más o menos redondo. Hay una agenda, esto es lo que le da la transparencia. Tegaldo, cuando le toque, de acuerdo al colectivo que le toque, edad, etcétera, se anota. Entonces, le da el Ministerio de Salud Pública, le dice, bueno, mañana, tal día, se va a vacunar tanta gente en tantos lugares del país. Eso se va a transferir a la terminal de cargas, que es quien están acopiadas, ahí en Carrasco. Sí, es el punto de partida sí, de el nudo logístico. De donde salen las vacunas. Inicio. A las 12 de la noche prepara eso, recibe esa lista, y entre las 12 y las 4 de la mañana prepara los paquetes, las cajas, digamos. Yo qué sé, Tacuarembó, 33, Rivera, Canelones, póngale lo que quiera, cualquier departamento, Montevideo hoy. Después de tener esa logística, se las entrega, en el caso de la Pfizer, a la Fuerza Aérea, las que son a los departamentos que están afuera de un radio de unos 120 o 150 kilómetros de Montevideo, los más alejados. Creo que son 13. Eso va a ir por avión, entonces. Sí, 13 departamentos, números redondos, para no equivocarme. 13 departamentos. Y allí va un hub secundario, en principio, la mayoría de ellas, que es Durazno. Y Durazno se hace la distribución. ¿A Santa Bernardina? Sí, la mayoría de ellas. De ahí sale otro transporte que hace el reparto en radio, ¿no? Y en tierra el Ejército, que es quien hace la distribución capilar y lo lleva de puerta o de pista de aterrizaje a centro de vacunación y se lo da a los vacunadores. Dice, acá está, ¿no? Y eso se repite todos los días. ¿Cuál es la variable que puede existir? Que la meteorología impida esto. Estaba pensando exactamente eso. ¿Qué va a pasar los días de tormenta, los días de lluvia, los días donde no hay condiciones para volar? Bien, entonces allí como los trabajos meteorológicos permiten predecir esto en la mayoría de las veces con muchas horas de anticipación, 12 horas antes, al mediodía de ese día anterior, se va a saber si este operativo que yo les contaba se puede realizar.
Si no se pudiera realizar, se adelanta todas estas horas que yo le dije. En vez de entregarse el listado a las 12 de la noche, para que se preparen las cajas, y a las 4 de la mañana se le entrega a Fuerza Aérea, en vez de ser a la Fuerza Aérea, al Ejército, se le va a entregar antes de la medianoche, bastante antes de la medianoche. 10 de la noche, 11, por allí. Para salir por tierra. Para que salgan por tierra y puedan llegar a los lugares más lejanos, pongámosle Bella Unión, Artigas, puedan llegar antes de que comience el primer turno de vacunación, que va a ser a las 8 de la mañana. Entonces, si a las 12 de mediodía tenemos estas circunstancias, se adelantan todos los plazos y a las 10 de la noche o por ahí, números más, números menos, están saliendo vía tierra a todos los lugares del país. Algunos lugares llegará a las 6 de la mañana y otros llegará a las 3 de la mañana. Y ahí como van a llegar algunos a las 3 de la mañana, van a estar en custodia del Ejército. En todos los lugares hay una unidad militar, hay soldados, etc. En custodia del Ejército, y a la hora correspondiente se le entrega al equipo vacunador. ¿Cuántos aproximadamente efectivos van a estar participando de toda esta logística? Porque es muy amplia, estamos hablando de digamos, una red de distribución de vacunas importante. Sí. No hay número fijo porque cambia de día. Es decir, el esquema segundo va a implicar más que si fuera para el Ejército. Es decir, de acuerdo a las circunstancias, al principio se hablaba, me decía el comandante del Ejército, en torno de 500 efectivos. La Fuerza Aérea son menos porque ahí el traslado es en avión, pero digo, es un número importante, pero que se adecua de acuerdo a las circunstancias que se necesiten. No es por falta, no va a hacer falta ni de efectivos ni ninguna circunstancia que impida hacer esto. Está la voluntad, está el profesionalismo, la entrega para hacer esto. ¿Comienza como grupo prioritario los militares, ya se ha dicho, para bueno, en esta vacuna de ahora. El grupo prioritario es el grupo de mayor riesgo, ¿no? Que va a ser vacunado con Pfizer. Por las circunstancias que explicó el presidente de la República. Como la distancia entre la llegada de una y otra no es más que algunos pocos días, se opta por esperar esos días para que la cobertura se opte por la que tiene mayor cobertura en los grupos de riesgo, personal de la salud, residenciales, adultos mayores, etc. Eso va a ser la que va a llegar allá. Una semana después. Exactamente, una semana después. Entonces vamos a la de Sinovac y ahí entra el segundo grupo prioritario, que entra personal educativo en todas sus ramas. INAU, estoy jugando memoria, INAU, INISA, creo, personal policial, personal militar, no sé si me escapa algún grupo más. Y tú me preguntabas... Bomberos, por ejemplo. Y bomberos, perdón, y bomberos. ¿Ah? Y dentro del personal militar, justo ayer de tarde estábamos trabajando en el ministerio, con el subsecretario y con el director. Claro, lo que le quería preguntar es eso, ¿cómo van a ser los integrantes de las tres fuerzas? Es decir, ¿se tienen que agendar, tienen que cumplir todo ese protocolo? ¿O se va, por ejemplo, a las unidades que están allí y ya se hace la inmunización? Ayer estábamos justo, yo de mañana me reuní con el director de Sanidad y de tarde con el subsecretario y el director. El Ministerio de Defensa, la enorme mayoría son militares, hay un personal civil en menor escala y hay otros escalafones. Se va a vacunar el personal militar de las tres fuerzas y después lo que es el personal de paso de fronteras, por razones obvias, que es un grupo pequeño, no es personal que digamos K, que se llama el escalafón, es el personal que está en los pasos de frontera, donde están ya muchas veces los problemas. Un grupo de personas. Y los controladores aéreos que pertenecen que son un personal esencial, que bueno, todos sabemos que son vitales, más en esto, ¿no? Es un grupo muy chiquitito. Pero el 90 y pico % es personal, digamos, militar, es lo que en la policía es el ejecutivo, acá se llama combatiente, escalafón K. Ellos van a anotarse, en cada unidad va a tener una orden que estamos disponiendo en estas horas, se va a dar la orden al director, al jefe, perdón, de la unidad que corresponde, para que los efectivos, es voluntario, ¿no? Eso le iba a decir, no hay obligación para los efectivos militares para vacunarse. No, es voluntario. Es voluntario. Es el mismo criterio para cualquier persona. Pero bueno, para que se anoten en la agenda, se van a anotar en la agenda electrónica que anunció el Ministerio de Salud Pública, lo único que se va a hacer organizadamente. Claro. Me imagino que el jefe de cada unidad va a organizar a todos los efectivos para ir anotándolo, no van a salir cada uno con buscar una computadora, se va a hacer organizadamente. Y se anotan en el vacunatorio del lugar donde corresponda, de la ciudad donde estén, sea cualquiera de los 19 departamentos. No va a llevar mucho tiempo, primero porque es un colectivo cerrado, ¿no? Es decir,
gente que trabaja en el mismo lugar todos los días y está durante muchos días en el mismo lugar. Y son números redondos 23.000. Nosotros funcionarios tenemos, no sé, en torno a 26.000, 27.000. El público al que está dedicado en primera instancia son 23.000. Quiero preguntarle de muchos temas y se me está yendo el tiempo. ¿Qué balance hace de esta extensión del decreto que permite, digamos, disolver las aglomeraciones? ¿Qué balance hace esta semana de carnaval en las intervenciones que hizo la prefectura? Bien. Bueno, primero la extensión muy necesaria. Fue un instrumento que, tú te acordás, Danilo, lo tuvimos que adoptar no con alegría, pero por necesidad, junto al cierre de fronteras, allá por el 21 de diciembre, cuando los casos nos estaban preocupando. Sí. Estamos entrando a la primera ola o llegando a la primera ola. Si uno mira el transcurso, acordate las predicciones que había científicas, que eran predicciones serias, porque decíamos, bueno, si no se hace algo, vamos a tener los últimos días de diciembre, 1 de enero, 1.200 casos, y se prevé que para mitad de enero puedan superar, no sé, casi 2.000, y saturados los CTI. Bueno, tomamos estas medidas, y bueno, justo recién ustedes estaban dando números, logramos mesetear. Son números que siempre nos hacen estar arriba de ellos, pero que no llegaron a la predicción, por suerte. Eso es un logro de los uruguayos y del empoderamiento de las decisiones que se tomó, del compromiso que hubo y las decisiones que se tomaron. Ahora estamos en esta disyuntiva. Vemos, como decíamos al principio, esa luz que cada vez tiene mayor intensidad al final del camino, queda muy poco. Para comenzar la vacunación, dijimos, bueno, vamos a no poner en riesgo esta circunstancia cuando sabemos que estamos en momentos del año que son naturalmente de encuentros. La medida que estamos tomando no es natural. Lo natural es juntarnos, encontrarnos, abrazarnos, pasar entre amigos, entre familia, etc. Pero nos tocó la pandemia. Entonces tomamos una medida como la de continuar la prohibición de las aglomeraciones, que vamos a ser claros, los operativos, que fueron unos cuantos, son, ¿cómo te voy a decir? Comparativamente a los que deberían existir, muy pocos, porque ¿cuántos encuentros, juntadas por día hay en estos tiempos de enero, de febrero? Miles y miles por día, que se juntan con sus amigos de trabajo, compañeras de trabajo. Y acá estamos hablando de unas decenas, cientos de gente que no comprendió que hacer cosas que ponen en riesgo la salud propia y la de los demás en estos momentos es un riesgo gravísimo y que está muy mal hacerlo. Y por lo tanto, siempre sucede que puede haber gente que no comprenda y no comprendió. Tuvimos que extender esto con lo que significa de mayor trabajo de nuestros efectivos, en el caso de la prefectura y en el caso de la policía. ¿Qué va hasta cuándo esto? 21-19 hasta el 19 de marzo. Y ya no hay posibilidad de extenderlo porque la ley mandata a una prórroga. Un disparo. Una, única, ¿no? Un disparo. Sí, la facultad era de una extensión por 30 días que utilizamos en toda su magnitud. Bien. Si todo se da como estamos previendo, ya va a andar ahí en torno de 15 días o más, o por ahí, de vacunación, ¿no? A un ritmo intenso. Así que ya vamos a estar aún ahí más cerquita de la luz esa que nos espera. Bien. García, le agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana. Hay muchos temas para conversar. Seguramente luego de este 1 de marzo haremos un balance de lo que ha sido la gestión de la cartera en otra oportunidad. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Es un placer, Danilo, Lorena, Humberto, a toda la audiencia. Muy bien, vamos rápido a una pausa. Queda mucho arriba, gente para compartir todavía.